10 consejos para que salgas bien de una recesión. Número 1. Construye un fondo de emergencia. Los ahorros son la mejor arma que puede tener una persona para hacer frente a una recesión económica. ¿Por qué? Porque si se queda en el paro o se tiene que enfrentar a un imprevisto de salud o financiero, contará con un colchón de emergencia. Pero ¿cuánto dinero se debería ahorrar? Los expertos recomiendan que como mínimo se tenga ahorrado el dinero equivalente a los gastos fijos que se tendrían que afrontar durante un periodo de 6 meses. Simplemente calcula cuánto gastas cada mes en el alquiler o la hipoteca, los seguros, suministros, alimentación, etc. y multiplícalo por 6. Ese es el importe que debería tener tu fondo de emergencias. De esta manera, si ocurre un imprevisto o se pierde el empleo, se podrá seguir atendiendo a las obligaciones del día a día. Hay que subrayar la importancia de mantener el dinero en productos líquidos para poder usarlo en cualquier momento. Una alternativa es crear huchas virtuales. Son espacios digitales vinculados a tu cuenta que puedes gestionar desde la banca online y que te sirven para separar tu dinero. Además, puedes crear varias huchas, por ejemplo, una para el fondo de emergencia, otra para comprar un coche, etc. Hoy por hoy, casi todas las cuentas ofrecen cuentas sin comisiones con las que se pueden abrir huchas para separar el dinero. Número 2. Concéntrese en pagar la deuda que ya tiene. Una recesión económica podría conducir a una tasa de desempleo mayor, lo que significa menos seguridad laboral para todos. En este tipo de economía volátil es mejor tomar medidas para reducir la mayor cantidad de deuda posible. Esto eliminará las facturas de las que debe preocuparse y los pagos de deudas que están consumiendo ingresos. Uno de los consejos financieros que más se repite es reducir la deuda existente de la tarjeta de crédito usando una estrategia de avalancha o bola de nieve para reducir la deuda. Usted prioriza los saldos de las tarjetas de crédito para el reembolso de la APR más alta a la más baja o del saldo más bajo al más alto. Si debe más de $10,000, es posible que deba considerar una estrategia más agresiva para salir de la deuda. Busque opciones para la consolidación de deudas o comuníquese con un consejero de crédito para analizar sus opciones con un profesional certificado. Número 3. Menguar gastos innecesarios. En la misma línea es hora de revisar tus gastos habituales, como las suscripciones a servicios de streaming que quizá no uses tanto. También la búsqueda de alternativas a lo que tienes contratado en otros servicios, como los suministros. Puedes ahorrarte unos cuantos euros al mes que en el futuro pueden marcar la diferencia entre cerrar el mes en positivo o en negativo. Además, es un momento en el que hay que pensar especialmente si comprometerse a grandes gastos y valorar qué necesitamos exactamente si son inevitables. El pago a plazos anima a llevar a cabo estas inversiones como una granja, electrodoméstico, un coche o una vivienda, pero se convierte en una losa cuando tus ingresos disminuyen inesperadamente. Las recesiones suelen implicar un incremento del paro, lo que repercute en los ingresos mensuales de una persona y complica el pago de las deudas. Recuerda que no es recomendable dedicar más del 35% de los ingresos al pago de todas las deudas, incluida la hipoteca. Número 4. Consolida tus préstamos. No tomes más conforme la tasa de interés sube. Expertos recomiendan que consolides tus préstamos para así tener una deuda con un tipo de interés fijo. Si te es posible, paga la mayor cantidad posible para ahorrar dinero en un futuro. La estabilidad laboral tiende a ser peor cuando hay una recesión y no es un buen momento para acumular deudas. Como es difícil pagar una deuda, hay guías que te ayudan a formular un plan. Tal es el caso de la guía sobre cómo salir de las deudas de la Comisión Federal del Comercio. Cuando la inflación sube, no es un buen momento para tomar nuevos préstamos para solventar gastos grandes como un carro nuevo. Sin embargo, los expertos recomiendan que es mejor comprar electrodomésticos como aspiradoras, estufas o podadoras o cualquier otro electrodoméstico duradero lo antes posible para evitar el aumento de sus precios en un futuro. Número 5. Negocia tus recibos mensuales. Desde el inicio de la pandemia, muchas compañías han actualizado sus políticas de asistencia y son más flexibles con sus clientes. Llamarles a tus proveedores de servicio mensual para negociar tus recibos, ya sean los servicios públicos, tu compañía telefónica o internet, puede ayudarte a pagar menos. Las personas pueden preguntar por el mejor precio, descuentos disponibles o cupones que les pueden ayudar a bajar la cantidad mensual. Si les dices que estás pensando en cambiar de compañía, esto ayuda a hacerles saber que estás considerando no continuar con sus servicios y ellos te pueden dar el mejor precio. La meta por ahora es ahorrar lo más posible. Programas federales como el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos te ayudan a bajar tus recibos de servicios públicos, o Lifeline te ayudan a pagar tu recibo telefónico. Si no estás seguro si calificas para algún programa federal o estatal, puedes llamar al 211, en donde te conectarán con especialistas locales que pueden ayudarte a encontrar el programa indicado. Número 6. Diversifica. En el caso de que ya estés invirtiendo tus ahorros, deberías diversificar en todo el sentido de la palabra. Tu portafolio de inversiones debe estar diversificado en sectores, en entidades e incluso en activos. La frase "nunca pongas todos los huevos en la misma cesta" tiene más significado en este momento que nunca. Si todos tus activos están en el sector inmobiliario y se desploma, tendrás muchos problemas, como le sucedió a muchos en la crisis financiera del 2008.
Si todos tus activos están en las acciones de Apple, lo siento mucho, pero ante la recesión sufrirás un fuerte golpe. Igualmente, si todos tus activos están siendo gestionados por una misma entidad, corres el riesgo de que si esa entidad por alguna razón cae, todos tus ahorros y esfuerzos se pueden caer con ella. Como ya sabrás, este principio de diversificar no solo es aplicable para estar prevenido ante una posible crisis financiera o recesión, sino para estar prevenido siempre que tu patrimonio no sea dependiente de ninguna entidad, sector o activo. Esto te protegerá de más de un susto. En el caso de que un sector caiga, si bien es algo terrible, tu patrimonio al estar diversificado no sufrirá tanto como si todo tu patrimonio estuviera invertido en ese sector. Número 7. Busca otra fuente de ingresos antes de que llegue la recesión. Una de las principales consecuencias de una recesión es la pérdida de empleo. Para la mayoría, quedarse en el paro significa perder su principal fuente de ingresos. Por eso, si no dispones de un fondo de emergencia, estás sobreendeudado o trabajas en un sector especialmente vulnerable a las crisis, quizás debas plantearte buscar una segunda fuente de ingresos. De esta manera tendrás mayor capacidad de ahorro y conservarás una fuente de ingresos si pierdes tu empleo principal. Asimismo, si te quedas sin trabajo, puedes aprovechar para formarte con el fin de reorientar tu carrera laboral, buscar trabajo en un sector más estable y mejorar tu situación económica. Si actualmente estás en paro, puedes aprovechar para buscar un trabajo ahora que todavía no ha llegado la época de vacas flacas. Quizá luego te resulte más complicado. Número 8. Visita tiendas de segunda mano. Alan Gellan, quien trabaja como cuidador en California, ha sido afectado durante meses por los altos precios de productos del hogar como su despensa, toallas de cocina y gasolina. El jugo favorito de su hijo, el Hi-C de naranja, antes costaba $1.99 por un paquete de 6 y ahora cuesta $2.50. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando Gellan dejó de trabajar con múltiples familias y solamente se quedó con una familia para reducir el riesgo de contraer enfermedades, su familia ha enfrentado inestabilidad financiera. Una de las medidas que Gellan ha tomado ha sido comprar ropa y electrónicos de tiendas de segunda mano, ya sea Goodwill, casas de empeño o Craigslist. Craigslist te permite buscar vendedores en tu área y así puedes evitar manejar, lo cual te ahorra gasolina. Número 9. Busca ayuda en tu comunidad. Si te encuentras en una situación en donde no puedes solventar tus alimentos o vivienda, busca programas de asistencia por parte de organizaciones sin fines de lucro a tu alrededor. Desde ayuda para encontrar vivienda, bancos de alimentos o ayuda para pagar tus servicios públicos, estas organizaciones no gubernamentales te pueden ser útiles. Organizaciones nacionales como Feeding America tienen bancos de alimentos en todos los estados del país. Estamos viendo que la comunidad no está pidiendo una mayor cantidad de ayuda debido a la situación económica del país. La organización Saki for South Asian Women, una organización que provee ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica en Nueva York. Esta organización provee vivienda, comida y ayuda económica para personas en su comunidad. De enero a junio, esta organización ha repartido más de $150,000 en asistencia económica a sobrevivientes que lo necesitan. En lo que va del año, la organización ha sobrepasado la cantidad de recursos que lo proveyó la comunidad en 2021. Organizaciones que ayudan con asistencia alimentaria tal como Ample Harvest o Hunger Free America o Food Rescue US ofrecen mapas que te permiten encontrar bancos de alimentos cerca de tu hogar. Número 10. Cuida tu salud mental. Las crisis son muy estresantes y provocan ansiedad. Protege tu salud mental y la de tu familia. El 72% de los emprendedores informaron sobre problemas de salud mental en la época de recesión. Los empresarios son significativamente más propensos a la depresión, TDAH, uso de sustancias. Evítalo a toda costa. Lo que importa es el futuro. No lo estropees enfrentando mal tu presente. Entre la ansiedad de pagar tus recibos o no saber qué va a pasar con tu futuro financiero, tus niveles de estrés se pueden elevar bastante. Es una existencia caótica. Tienes que organizarte muy bien y mantenerte tranquilo para cuidar tu salud mental. La mayoría de los seguros de salud cubren algún tipo de ayuda para la salud mental. Si no tienes un seguro de salud, puedes buscar terapeutas que ofrecen tarifas asequibles. Puedes buscar terapeutas en los directorios de findtreatment.gov y el Anxiety and Depression Association of America. No puedes permitirte enfermarte y aumentar la crisis económica con una crisis de salud.